Honradez e integridad. Son dos conceptos que suelen manejarse juntos, pero en realidad no son la misma cosa, aunque se suelen confundir. Por ejemplo, moralmente, honradez es la forma recta del proceder humano, delante de los demás. Sin embargo, la integridad es aquello que somos aún cuando no nos están viendo. Y permítame ponerle un ejemplo de esto. Imagínese que usted va por la calle, se encuentra una billetera, una cartera, dentro tiene dinero y una identificación. Cuando usted la ve, pues sencillamente la toma, se da cuenta de que esta persona, pues en su identificación dice que vive muy cercano a su casa. Usted va, toca en la puerta y le dice a la persona, mire, le traigo su billetera o su cartera con todo el dinero, ahí está todo, no he tocado nada y me la encontré en el camino. La persona dice lo siguiente: oh, le agradezco muchísimo, es usted una persona muy honrada, gracias, y yo quiero ratificarle esto. Mi esposo, por ejemplo, trabaja en una emisora de radio y yo quisiera que se sepa de que hay personas que son de buen corazón y que entregan las cosas cuando se las encuentran en la calle, etcétera, etcétera. Y que esta persona le diga, no, mejor no haga eso, porque ¿qué cree? Me la encontré en el camino, pero la realidad es que yo me fui del trabajo antes de tiempo y mi jefe no lo sabe. ¿Se da cuenta? ¿Hay honradez? Sí, se encontró la cartera con todo el dinero, la dirección de la persona fue, la entregó personalmente, eso es honradez. La pregunta es, ¿hay integridad? No, porque esta persona lo hizo en un momento, de hecho, en que se está yendo, escapando de su centro de trabajo en momentos, en horarios laborales, y sencillamente aquí no hay integridad. ¿Se da cuenta la diferencia entre ser honrado y ser íntegro? Ahora, vamos a ver esto desde la perspectiva bíblica, específicamente una historia muy conocida, y me refiero a la historia de José y sus hermanos, escrita en Génesis capítulo 37 al 50. Y allí hay una frase que propiamente fue dicha por los hermanos de José a José estando en Egipto, que es hasta risible cuando vemos todo el contexto anterior. Pero está en Génesis capítulo 42, versículo 11. Ahora escuche esto. Los hermanos de José, que estaban llenos de envidia, llenos de resentimiento, muchísimo odio en su corazón hacia José, habían decidido matarlo. Pero a última hora cambiaron de idea y finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. Pasado el tiempo, José llegó a ser el brazo derecho del faraón. Ahora, los hermanos de José se presentaron ante él para comprar trigo debido a la terrible hambruna que había en la tierra de Canaán, lugar donde vivían los hermanos de José, donde había vivido José inicialmente, y también se encontraba Jacob, el padre de todos ellos, que todavía vivía en este momento. Lo cierto es que los hermanos de José, nos dice la historia, que no conocieron a José inicialmente. Imagínense, era un adolescente cuando lo vendieron a Egipto, y cuando vienen a ver a José ya estaba por los 30 años. Y en Génesis capítulo 42, versículo 11, ahí es donde le digo que es muy risible esta frase. Los hermanos de José le dicen lo siguiente: sus siervos somos hombres honrados. ¿Qué? ¿En serio? Y mire, lo cierto es que los hermanos de José tuvieron que pasar por circunstancias que propiciaran en ellos un profundo cambio, hasta llegar a entender que su futuro dependía tan solo de la bondad y del perdón de su hermano, aquel mismo que habían vendido a Egipto y del cual ellos no tenían ni idea de lo que había pasado con su vida. Y esto es un ejemplo muy claro de que nosotros, a pesar de ser malos, muchas veces tenemos un concepto de sí mismo moral más elevado de lo que realmente somos. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: ninguno tengáis un criterio de sí mismo mayor que el que debe. Ahora, muchísima gente se jacta de estar diciendo que son personas rectas, honestas. Algunos incluso piensan que esa es una especie de pasaporte para llegar al cielo. Pero miren, no nos engañemos, nuestro futuro eterno no está asegurado por esas cualidades humanas. No todos los seres humanos son deshonestos o criminales. Algunos incluso poseen cualidades morales muy brillantes. Eso es comprensible. Pero Dios sondea los corazones. Ahí sí no hay engaño, Ante Dios, ¿quién podría jactarse de ser irreprochable o de estar a la altura de sus exigencias y de su extrema pureza? Mis amados, Dios es santo, santo, santo. Y como dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ojo, porque aquí no hay excepciones. Todos formamos parte de esa humanidad culpable y caída, que de hecho, déjeme decirle, es un extremo error pensar que nuestros méritos o cualidades podrán abrirnos la entrada a la presencia de Dios en el cielo. Y de hecho, déjeme decirle que si nosotros no contamos exclusivamente con la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que todos procedamos al arrepentimiento, como nos dice primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Así que vamos a dejar de pensar que nuestros méritos personales o cualidades podrán abrirnos la entrada al cielo.
cielo, a la presencia de Dios, es solamente por medio de la obra y los méritos de Cristo. Escuche, contemos solamente con la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el cual nos dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 lo siguiente: Él quiere que todos los seres humanos seamos salvos. Así que vamos a agradecerle a Dios sinceramente, con todo el corazón contrito y humillado delante de Él, porque esta es la gracia que está asegurada para todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. La pregunta sería, ¿acaso usted recibió a Jesús? ¿Es Jesucristo su Señor? Si aún no lo ha hecho, hoy es el día, este es el momento. Venga delante de la presencia de Dios, confiese sus pecados a Él, arrepiéntase de ellos y tendrá un lugar eternamente y para siempre en las moradas eternas, porque Cristo ya se hizo cargo de ello en la cruz del Calvario. Y si este video a usted le ha resultado de bendición, por favor compártalo para que también llegue a otros y sea de bendición para sus vidas. Y usted lo está escuchando aquí. Esto es Lente Bíblico. Que Dios le bendiga.